Empieza a grabar. Bueno, buen día. Estamos con la grabación activada de la clase sincrónica de desarrollo web. ¿Sí? Los dos docentes que estamos conectados, mi nombre es Carlos Disico y Facundo, si querés presentarte para salir en la grabación. Sí, soy Facundo Argento y junto a Carlos vamos a estar dando la asignatura de este cuatrimestre. Sí, somos varios docentes que después vamos a estar para corregir, dada la cantidad de alumnos que son para entregar los trabajos y demás, pero básicamente las 4 clases sincrónicas las vamos a dar nosotros dos. Sí, la idea de la materia es que puedan desarrollar sus primeras armas escribiendo HTML y comenzando a conocer un poquito el lenguaje y la estructura de las páginas web, ¿sí? Dado que estamos en una carrera totalmente remota y a distancia, ¿sí? Se genera un esquema de aprendizaje donde vamos a ir trabajando con materiales teóricos, algunos cuestionarios y mucho ejercicio práctico, pero también les vamos a ir publicando continuamente tutoriales e instructivos para complementar un poquito el aprendizaje. Dudas que siempre aparecen con este tipo de materias y de carreras. Alguno dice, esto yo ya lo sé, alguno no entiende nada, alguno se encuentra en el nivel del medio, ¿sí? Siempre piensen que el desarrollo de la materia necesita explicar los conocimientos para un alumno que nunca escribió, en este caso, HTML y nunca desarrolló una página web, ¿sí? Así que a veces cuando por ahí le surge la consulta o algo, de van muy lentos y demás, puede ser normal porque si ya han trabajado o ya han hecho algo con HTML, lo que muestra la carrera son los conocimientos básicos porque está orientada a una persona que recién está comenzando con el desarrollo de páginas web. En la clase o en el material, por eso van a notar, perdón, algún avance bastante prolijo y bastante lento, ¿sí? Para no ir demasiado rápido, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen y después los vamos a dejar si tienen alguna consulta. Las clases son básicamente escuchar consultas de ustedes e ir guiándolos, ¿sí? Hoy no tenemos mucho material, dado que estamos en los comienzos de la carrera, ¿sí? Pero la teoría número 1, lo que les planteaba un poquito, es comprender cómo funciona la lógica o el protocolo HTTP que les permite a ustedes, cuando ingresan al navegador web, escribir una dirección web, que yo, www.google.com, que se le llama URL, ahí a esa dirección web, como cuando yo le doy enter, ese pedido o request, como tienen en el apunte el término técnico que es el que se debe utilizar, va al servidor donde ese sitio web y esa página web puntualmente se encuentra alojada, el servidor recibe mi pedido y me devuelve todo el contenido para ser dibujado o mostrado en nuestro navegador. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que comprender si quiero ponerme a desarrollar páginas web, ¿sí? ¿Dónde está funcionando la cosa? ¿Sí? Para entender que cada cosa que yo pido va a un servidor que está en algún lugar del mundo, puede estar al lado mío o puede estar lejísimo, obtiene la web que estoy buscando y me la devuelve, ¿sí? Eso es importante comprenderlo porque nosotros podamos hacer hincapié en un montón de cosas que pasan en esa comunicación y van a ver que, por ejemplo, le hacemos recomendaciones de tamaño de los archivos, cantidad de información, porque si ese pedido que va y vuelve, no es lo mismo que vuelva trayendo poquita información o imágenes muy pequeñas para mostrar en mi compu, a tener gran cantidad de información y eso va a hacer que lo ponga muy lento, ¿sí? Después, el apunte número 1 hablaba de tipos de sitios web y ahí aparece el concepto de sitio dinámico y sitio estático, ¿sí? Para hacer alguna referencia podemos hablar de un sitio, para explicarlo digamos con nuestra palabra, podemos hablar de sitio estático
como sitio que cada vez que ingreso, no importa si ingresé hoy, la semana que viene, dentro de 15 días, muestra más o menos la misma información y está bastante siempre similar cada vez que ingreso. Por ejemplo, podría ser, si buscan algún tema en la Wikipedia y vuelven a ingresar a la semana y vuelven a ingresar a la semana, generalmente encuentran el mismo texto. Por más que la Wikipedia se puede cargar, pero podríamos decir que es un ejemplo de sitio estático porque entro un montón de veces y lo veo siempre igual. Qué sé yo, la descripción de una empresa, los términos y condiciones de alguna empresa y demás. Y después, para hacernos la idea de qué hablamos con sitios web dinámicos, que son los más atractivos que tenemos para consultar y utilizar diariamente, podemos hacer referencia a un diario. Cada vez que yo entro al diario, cambian los contenidos permanentemente, ¿sí? Es más, si ingreso varias veces del día, ingreso a la mañana, tengo una noticia en el home como principal, ingreso a la tarde, esa noticia por ahí bajó y hay otra novedad, y así va rotando todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo que ustedes pueden asociar con el concepto teórico de sitio web dinámico, un sitio que yo entro con cierta regularidad y va cambiando permanentemente. El diario es un ejemplo muy extremo porque todo el tiempo cambia. Mercado Libre puede ser, ¿sí? Cada vez que ustedes ingresan hay distintas ofertas, distintas novedades, distintos productos. Bueno, eso es lo que en material teórico intenta diferenciar para que ustedes vayan comprendiendo entre un sitio web estático y un sitio web dinámico. Por supuesto que lo que mayormente consumimos nosotros en el uso diario de Internet generalmente suele ser más los sitios web dinámicos porque vamos utilizando, leyendo, buscando, investigando o todo lo que sea tiendas para comprar, desde Mercado Libre hasta cualquier otra que hay 2 millones o un súper, lo que sea, es todo dinámico. ¿Sí? Yo para que vayan haciendo esa primera idea, ¿sí? Lo que nosotros vamos a construir en esta materia, aprendiendo HTML y demás, en un principio van a ser sitios web estáticos porque vamos a escribir ese HTML que no va a tener una renovación permanente por parte de un usuario que cargue contenido, ¿sí? Después lo otro que le contamos en la clase 1 para ir leyendo y ampliando. Ahora después Facundo se va a explayar un cachito hablando del editor que vamos a usar, que es el Visual Studio Code, que les proponíamos empezar a editarlo. Pero lo otro que comentaba en la clase 1 es que cuando hablamos de hacer un desarrollo web y comenzar a aprender, lo primero que vamos a aprender es escribir HTML, ¿sí? Que podríamos decir que es el lenguaje que me va a definir la estructura, el marco de cómo se va a armar la web. ¿Sí? Fíjense que en el apunte les decía que define la estructura y el contenido. HTML no se va a ocupar de hacerlo lindo, de hacerlo atractivo, de ponerle colores. Podríamos decirlo de alguna manera más sencilla, ¿sí? Después, el apunte les plantea las 3 siglas CSS, que ese sí es otro código que van a archivos separados, por buena práctica, que la parte de CSS ya nos tenemos que empezar a grabar, que complementa el HTML, dando el aspecto que el usuario ve en el navegador, y ahí hablamos de colores, tamaño de las letras, todo lo que sea la parte de diseño, o lo que hoy en día le llamamos el front o el UX, ¿sí? Es lo que se va a ocupar ese tipo de lenguaje o de archivos llamados CSS. Y por último, hay que empezar a incorporar todo lo que sería JavaScript, ¿sí? Que JavaScript sí, ya es un lenguaje con una estructura más parecida a los lenguajes de programación de backend, si quieren, que es el que va a generar esa interactividad en el navegador, ¿sí? Por ejemplo, botones, mensajitos emergentes, efectos visuales de movimiento y demás. Todo eso JavaScript lo hace en el navegador, pero siempre se llega a JavaScript en el último orden, porque como les decía recién, ya lleva una estructura de programación un poco más estructurada que hay que aprender, ¿sí?
Eso sería un poquito lo que les planteaba como material el primer apunte, ¿sí? Ahora me gustaría que pudieron instalar el Visual Studio Code. ¿Todo lo instalaron? Sí. Buen día, sí. Bueno, si alguno no llega a tener computadora, después ahora después cuando terminemos, porque no nos habíamos dado cuenta antes, les vamos a subir un tutorial chiquitito de YouTube que indica cómo lo pueden usar del celular. Con Android hay una opción, si alguno en una emergencia o se le rompe la compu, o hay muchos que no tienen el recurso para usar todo el tiempo y tienen buena vista, pueden usarlo desde el celular como una alternativa para también practicar, ¿sí? Porque a veces recibimos consultas y decimos, profe, no tengo la compu, me pasó algo, o no la tengo todo el tiempo. Bueno, el celular no es una alternativa cómoda para trabajar, obviamente, pero sí para probar su primer código HTML. Así que ahora, si quieren, les vamos a mostrar si todos pudieron instalarlo, porque en realidad es siguiente. Ahora Facu les va a mostrar, si quieren, él va a compartir, les mostramos cómo escribimos unas primeras líneas HTML y después cómo la prueban en el navegador, porque es lo que ya tenemos que empezar a hacer. Así que bueno, voy a dejar de presentar, así Facundo comparte el Visual Studio Code. Cuando lo abramos, si tienen alguna consultita puntual o algo, nos interrumpen y nos dicen. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve el Visual Studio? ¿Me envían ahí? ¿Alguien que dé un ok? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, Bueno, si no tuvieron problema para instalar el Visual Studio, normalmente si ustedes lo abren, ¿no? Les va a aparecer. Yo acá estaba con una carpeta ya abierta. Les va a aparecer vacío. Entonces, primero, necesitamos abrir un directorio para poder crear los archivos donde nosotros vamos a escribir nuestro HTML. Entonces, yo en este caso ya me había creado una carpetita, se lo recomiendo a todos, con el nombre obviamente de la materia. Abrimos la carpeta y vamos a tener dos cosas importantes. Primero, el panel de la izquierda. Acá en el panel que está a la izquierda vamos a tener los archivos. Acá en este caso no tengo ninguno, por eso aparece vacío. Y la terminal. En este caso igual no vamos a estar usando la terminal, porque bueno, lo que queremos aprender es el HTML, no la terminal. Entonces, del lado izquierdo nosotros podemos empezar a crear archivos y carpetas para hacer nuestros proyectos. Ya dándole clic izquierdo acá, les van a aparecer las opciones. En este caso vamos a crear un archivo para escribir código HTML. ¿Cómo lo hacemos? El archivo tiene que tener el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a poner index, que es normalmente como llaman los archivos principales de las páginas web. Y sí o sí tiene que tener la extensión .html. Voy a ampliar esto por si no se ve bien. Sí o sí nuestro archivo tiene que tener .html detrás. Y ya el editor de código nos reconoce el archivo. Fíjense que yo le saco, no me lo reconoce. Va reconociendo los distintos lenguajes. Supónganse, cuando tengamos que hacer CSS, si nosotros le ponemos .css, también nos va a aparecer el iconito de CSS. Entonces, en este caso, vamos a crear un archivo HTML, va a aparecer vacío, y de acá ya pueden empezar a crear las etiquetas que ustedes quieran. En la unidad 2, nosotros les vamos a mostrar y explicar cuáles son las etiquetas principales que necesitan aprender, las básicas, pero para ir dándoles un adelanto, si ustedes ponen HTML directamente acá, les van a aparecer varias opciones. Esto lo que te permite es hacer un autocompletado de las etiquetas más comunes del formato que tienen todas las páginas. Supónganse, si yo hago Enter en HTML 2.5, me crea esta estructura que es la básica. Acá, después ustedes van a ver, en la teoría explicamos todo, pero bueno, tienen la parte del head, que van a ver todos los datos importantes, el título y demás, y el body. Dentro del body es donde ustedes tienen que empezar a programar. Igualmente, si nosotros, supónganse, no hacemos todo esto, podemos crear etiquetas. Un ejemplo es la etiqueta más básica de todas, es H1, que se utiliza para hacer títulos. Supónganse, título, desarrollo web.
Entonces, una vez que ya tenemos la etiqueta creada, ¿cómo hacemos para verlo en la web? La manera más fácil de todas es que nosotros apretamos F5, nos va a empezar a correr un debugger, que nos permite parar o frenar y poder ver nuestro código en la página, ¿no? Entonces, van a ver que acá justamente no se me ve uno solo, pero me lo había abierto atrás porque tenía abierto el código, ¿no? Pueden ver que me abre una pestaña con el HTML totalmente pelado, pero con el tipo. Entonces, una de las formas más rápidas es esa. Ustedes apretan F5, eligen el navegador que quieran. En este caso, yo como tengo por defecto el Google Chrome, me lo abre con Google Chrome y te abre la página. Si no, lo que pueden ver acá es que está el directorio del HTML, o sea, en donde se encuentra el archivo dentro de mi computadora. Pero por ahí es un poco más complejo de encontrar, ven que tienen acá ciertos formatos y demás. Yo lo que les recomiendo es apretar F5, correr el debugger, que tiene Visual Studio, que está buenísimo, y ya les abre directamente la página. Si ven acá, tenemos los controles, se puede pausar, se puede resetear, porque por ejemplo, si yo agrego otra etiqueta, supónganse, Escribirles algo mal para que ellos vean cómo... también, Claro. suponete, yo pongo H2, pero acá le pongo, no, bueno, si yo pongo mal una etiqueta, test de etiqueta mal, si yo guardo no pasa nada, porque tengo que refrescarlo. Si yo lo refresco, nos va a aparecer igual, pero no con los formatos. Fíjate que aparece, pero no con el formato. Si inspeccionamos, bien, igualmente no aparece el error. Fíjense que si yo pongo mal una etiqueta, después van a ver H1, ahí dice, representa una sección de heading, porque lo pone con un cierto estilo de título. En este caso tenemos, para los H, tenemos H1 hasta el H6. Como yo puse H33, no me reconoce el estilo que debería ir. Pero si yo pongo H3, ponele otro título y refresco, ahora sí me lo pone con los estilos. Ven que si ponen mal la etiqueta, no le va a tomar los estilos que van. Si yo la dejo incompleta, si lo refresco, lo tengo que guardar, tampoco me lo va a tomar. Así que, bueno, como estas etiquetas, como H1, tienen un montón. Supónganse, tienen también barra P. El P es como para poner un párrafo. Vamos a ponerlo de cero, porque no me estoy tomando ahorita. Yo pongo P, esto es un párrafo, actualizo, es un párrafo. No tiene estilos, nada. Lo que tiene esto es que es totalmente editable y después vamos a ver con CSS podemos agregarle todos los estilos que nosotros querramos. Esta es la parte inicial para que ustedes puedan empezar a probar. Yo lo que les recomiendo es que se vayan creando las carpetas, se vayan creando algunos archivos y vayan empezando a probar porque si ustedes también no hay ninguna entrega en las próximas semanas de código, pero están los cuestionarios. El tema es que si ustedes no van practicando y llega la fecha del trabajo integrado y se van a querer poner ahí a hacer todo, les va a costar y no van a salir las dudas. Y eso es lo importante, que ustedes tengan una buena práctica antes, que se saquen todas las dudas, que usen el foro consultas, para que nosotros les podamos dar una ayuda y vaya haciendo la cursada mucho más amena y no se les complique todo a final del cuatrimestre que necesitan entregar toda la parte del trabajo final. Sí, la idea sería aprovechen a practicar con el VS Code, porque vieron que les autocompleta, ¿sí? Esa es la idea de los IDE, cuando uno está aprendiendo y demás. Por ahí, Facu está escribiendo, la idea siempre es que comiencen con el HTML5, como él les dijo, que ya le arma la estructura esa del HTML que están viendo ahí, y acuérdense que en la parte del head van definiciones generales que por ahora no vamos a necesitar mucho. Y procesan navegador, imágenes y demás.
siempre se recomienda, en lugar de escribir apurado, ahora que uno está arrancando, escribir una letra o algo, vieron como Facu les mostraba, para que les autocomplete y se van acostumbrando a escribir HTML. HTML lo pueden escribir en un bloc de nota, en un archivo Word, en un montón de IDEs más que hay. Les digo por si por ahí charlan con algún compañero, ¿por qué usa ese IDE y yo uso otro? Hay un millón de formas y lugares para escribir HTML. Elegimos para todos unificarnos y darles uno, y porque la verdad que es fácil, sencillo, y lo que más nos interesaba es que autocompleta el código, entonces pueden ir probando y animándose a armar distintos HTML, que insisto, ustedes lo vieron ahí cuando Facu lo abrió, se ve una página blanca, no tiene estilo ni nada, porque eso después viene en otra etapa con los archivos CSS. ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo sobre esta parte, sobre el IDE? ¿Alguien que se anime? No entendí lo que era lo del HTML5. El HTML5. Sí, el HTML5 es como la versión que está actualmente que se puede utilizar, que sería la última. Nada, lo que te hace es hacer este autocompletado, que te ponen las etiquetas como son importantes si nosotros queremos hacer ya páginas más dedicadas, en donde esta parte del head, cuando más adelante, cuando ustedes empiecen a programar en varios lenguajes de programación y demás, acá se le pueden poner muchas cosas en cuanto a librerías. Por ejemplo, para los estilos, no solo existe CSS, sino también se puede utilizar Tailwind, que es una forma de escribir los estilos dentro del HTML. Pero para este caso necesitamos importar ciertas librerías. Todas esas cosas de importación y demás van en el Gerard. Entonces, el HTML5 lo que hace es te arma esta estructura básica para que vos puedas ya ir editando y no te tengas que preocupar por ir poniéndolo todo a mano. Por ejemplo, esta etiqueta HTML, también que viene con HTML5, ven que pone lang igual en. En este caso me toma por defecto en, porque tengo el editor está en inglés, pero esto lo que hace es, te marca como que tus páginas son en idioma de inglés. Entonces por ahí, estos pequeños detalles, luego cuando están en una página, suponete, cuando alguien busca en Google ciertas páginas y tiene el navegador en inglés o en español, les van a recomendar más estas páginas que están en inglés que otras que van a estar en español. Son ciertos detalles que, en este caso, justo no nos importa demasiado porque nosotros queremos aprender bien los conceptos del HTML primero para después ir avanzando en estos pequeños detalles. Pero, sí, y de paso te complemento, Facu, ahí en el chat yo les pegué, también siempre decimos HTML5 porque ha habido distintas versiones del lenguaje, por eso se las pegué en el chat como para que tengan una idea, y está buena la pregunta, ¿por qué HTML5 y no HTML otro número? claro. Bueno, porque son evoluciones del lenguaje con el correr del tiempo, por eso todo el mundo le llama HTML5, pero ya es un estándar desde hace muchos años, pero bueno, está buena la pregunta y ahí les busqué rápido como para que tengan una idea de la evolución. Todos los lenguajes evolucionan, sacando versiones, agregando funcionalidad. Visual Studio Code también va evolucionando, así que también como todo, como los navegadores, como el Chrome, vieron que les va diciendo actualizar, porque hay una versión nueva, ¿sí? Después todas esas cosas que les recomienda Facu, les comentaba, como el lenguaje, el idioma, todo eso, de a poquito hay que ir incorporándolo. Pero una recomendación también muy sencilla es cualquier duda que tengan sobre alguna etiquetita, lo googleás y como son lenguajes tan estándar, hay 2 millones de respuestas ahí bien rápido. ¿Sí? Yo recién googleé versiones de HTML, me lo trajo y se los copié, digo, como para que también vayan complementando y adquiriendo un poco más de lenguaje o más de conocimiento general. ¿Sí? Pero bueno, sin HTML no podemos crear páginas. Así que para hacer desarrollo web,
es lo que hay que hacer primeramente. Después, obviamente, vamos a ir teniendo durante la carrera TUDAM un montón de materias que se van encadenando y se van haciendo cada vez más complejos. Por eso lo que le decía a Facu es no dejen pasar el tiempo, vayan al día, porque aparte todo lo que veamos en esta materia se continúa en el cuatrimestre que viene y se continúa el año que viene también, ¿sí? Así que es todo una evolución continua. Insisto, porque siempre pasa lo mismo, no dejen de tener en claro que la carrera está preparada y orientada al que no conoce el lenguaje. El que hace un montón que programa HTML y lo que sea, leerá el material, esto ya lo sé, entré en los trabajos y seguirá adelante, ¿sí? No está orientado a gente con conocimientos muy avanzados, ¿sí? Así que bueno, otra preguntita que habían mandado también y queríamos aclarar. Fíjense que cuando tienen los cuestionarios que ingresan, tienen una cantidad de intentos y ahí en el cuestionario le figura la fecha límite para responder, ¿sí? Traten de cumplirlas y de manejarse dentro de esos límites. Por ahí alguna vez podemos tener alguna excepción o algo, pero traten de manejarse en los límites para ir llevando todo al día, ¿sí? También esos tiempos que se les van publicando es para que vayan siguiendo esa evolución. Y lo mismo con los contenidos, por eso se le publica algo toda la semana, que a veces parece muy poquito, pero es incremental y en muy poquito tiempo se me hace un montón. Y al ser una carrera que se dicta remota, no influyen los feriados, no influye nada, el material se publica todas las semanas sin detenerse y tienen que ir haciendo los trabajos que les pedimos sin detenerse. Así que como no hay momento para sentarse a hacerlo, tampoco hay feriados, no va a haber una semana que no tengan material, eso quiero decir, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, como dijo Facu, utilicen los foros y demás, y siempre si tienen algún compañero o alguien que no se pudo conectar o algo, ahora en un ratito cuando se procesa, ya le publicamos la grabación, así puede mirarla, puede ver lo que hicimos, quien no se pudo conectar por el horario de trabajo o lo que sea. Bueno, gente, nos despedimos y nos vamos comunicando por el foro. Hasta luego. Gracias por conectar. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao. Gracias.